a donde quiera que vayas y donde quiera que estés. Como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Qué maravilloso poder volver a vernos, reunirnos. Es como un episodio post-pandemia en diferido, el que nos ha tocado vivir aquí, versión reducida. Siempre tengo la duda, a ver si tengo que pararme en la gradita acá, o soy algo así como Hugo o Rolando, pero al final de cuentas no es a mí al que tienen que ver. Vamos a ver a Cristo, vamos a ver a la palabra de Dios que nos instruya en este día, acerca de una temática que continúa, la exposición de esta carta de Pablo a Tito, pero va a ver usted cómo el Espíritu Santo orquesta todas las cosas para lo que podría parecer una enseñanza, digamos, irrelevante o no pertinente para el momento que nos está tocando vivir, pues podamos encontrar lo que Dios tiene para nosotros en esta hora. Y se llama el título de este mensaje, Los falsos maestros. Y usted dirá, ¿qué me interesa a mí aprender acerca de los falsos maestros? Cuando a mí lo que me interesa es encontrar en la palabra de Dios la respuesta a estos tiempos de confrontación y conflicto que estamos viendo, no solo acá en nuestro país, sino también al otro lado del mundo. Ciertamente estamos viviendo tiempos de confrontación en los cuales cada una de las partes parece o afirma tener la razón y que tienen el fundamento necesario para actuar de la manera que lo están haciendo. Sea en Guatemala o en el cercano Oriente, hay dos o más partes en conflicto que con mayor o menor nivel de violencia están en una lucha sin un final a la vista. Nosotros tratamos de hacernos un juicio de valores sobre lo que sucede. Escuchamos lo que dice una parte y la otra y quedamos más confundidos. Lo que se sabe o se dice de ambas partes es de radical importancia para que podamos formarnos una opinión. Pero no se puede confiar en los noticieros, y menos en lo que se dice en las redes sociales. Todos nos preguntamos, ¿quién tiene la razón? ¿Israelíes o palestinos? Una u otra parte esgrimen sus argumentos, tienen acciones que acompañan estas causas, y aquí estamos nosotros al medio preguntándonos quién es quién tiene la razón, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Cuando Pablo va a referirse a sus adversarios, hará uso de una lista de adjetivos que no se queda muy atrás de lo que estamos leyendo ahora en las redes sociales, de lo que se dice especialmente aquí localmente en Guatemala. La manera como se insultan unos a otros y se inventan incluso cosas que no son reales. Encontramos entonces que hay una descripción tanto de buenos como de malos. Y el domingo pasado veíamos en el capítulo 1 de esta carta de Tito una descripción de lo que Pablo entiende como el perfil de aquellos que deben ser los líderes de la iglesia. Leemos allí en el capítulo 1 y versículos 7 en adelante lo que Pablo considera que debe ser un líder, alguien que aspira a liderar. Y ese es justamente el dilema en el que los guatemaltecos nos hemos encontrado, ¿no? Desde el tiempo de las elecciones. ¿Quién tiene el carácter necesario para poder aspirar a ser un líder?
Pablo está hablando de la iglesia, por supuesto, pero la iglesia es un microcosmos de lo que eventualmente también debe aplicarse a nivel nacional, a nivel global. Y ahí veíamos entonces esta serie de características de los ancianos, de lo que se espera que debe ser el líder de la iglesia. Y entonces vemos que hay una descripción con la que termina Pablo acá, que es, dice que el anciano debe ser un retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Con eso termina la descripción que Pablo está haciendo de este líder de la iglesia. Y esto va a llevarlo entonces al siguiente tema, que es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo es que este anciano debe confrontar a los adversarios? ¿Cómo es que este líder debe ser alguien que no sea un pusilánime? Porque es que cuando leemos las palabras que sea no iracundo, no pendenciero, eso significa no peleonero, en la descripción que encontramos en 1 Timoteo nos habla de una persona amable. Aquí dice dueño de sí mismo. Entonces pensamos que Pablo está hablando de un pan de Dios, ¿no? De una persona un tanto inofensiva, buena gente, que debe ser muy pacificador, pero termina con un contraste diciendo, no tanto. Hay conflictos que son inevitables. Hay ocasiones en que este anciano, este líder, debe también sacar un poquito las uñas. Debe demostrar un carácter firme frente a lo que son las falsas enseñanzas, los falsos maestros, los falsos hermanos. Si nos damos cuenta, estas cosas que hemos visto son aspectos de la conducta de una persona. Pero lo que estamos viendo realmente es el carácter de las personas. Ahora, usted se pregunta, y bueno, ¿cuál es la diferencia? Carácter, conducta, ¿de qué estamos hablando acá? Esta descripción que Pablo ha hecho de lo que deben ser los ancianos o los líderes de una iglesia, de un grupo de personas, está inspirado en el carácter de Cristo. Algunas personas a veces cuando les dicen, leemos de que debemos aspirar a ser como Cristo. Algunas personas dicen, ay no, pero Cristo era el Hijo de Dios. Es que Cristo era perfecto. Yo no puedo anhelar a ser perfecto. No, estoy muy lejos de ese modelo. Entonces viene Pablo y dice, a ver, les voy a acercar la cosa. Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y algunos pensamos, pues todavía tratar de llegarle a Pablo está un poquito difícil. Y entonces por eso es que entonces Pablo toma ese carácter de Cristo y lo pone en un lenguaje, en una lista de cosas que sí es posible alcanzar, de cosas que nos podemos poner como una meta. Pero realmente esta lista que tenemos allí es más bien una lista de conductas observables. Juzgar el carácter de una persona es un poquito difícil. Porque la diferencia entre carácter y conducta básicamente es que el carácter es lo que somos. La conducta es lo que hacemos, lo que decimos, como el fruto, como el follaje de un árbol. El carácter es la esencia, el tronco. Y es muy difícil distinguir entre qué tipo de persona es alguien solo viendo el tronco de una planta, ¿no? De un árbol. Hay que ver el follaje, hay que ver el fruto. De hecho, ya el Señor lo había dicho anteriormente en Mateo capítulo 7, por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Es Jesús también el que nos dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces hay algo interno en nosotros, el carácter, que se va a poner en evidencia por nuestra conducta. Es la conducta la que podemos observar.
y en base a la cual podemos hacer un juicio de valores acerca de qué clase de persona es uno u otro. Y por eso el día de hoy, después de ver esa lista de cosas que se espera que de una persona que sea un ejemplo de la grey de Dios, Pablo nos va a introducir a un contraste, al lado opuesto, a los malos. Aquí sí hay buenos y malos. Esa es una de los grises de este tiempo con los que yo más me siento incómodo. Las películas y las historias con las que yo crecí de niño y de joven, estaba bien claro, las películas especialmente, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. El día de hoy usted va a ver cualquier película y resulta que hasta Superman resulta siendo malo. O Batman se pelea contra Superman. O no se sabe quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Personajes obtusos, muy indefinidos. El que en un momentito es bueno, después se vuelve malo. Y el malo después resulta que sí era bueno al final de cuentas. Y entonces esa indefinición es la que nos da un problema ahora. Porque nos cuesta entonces creer e identificar quién es quién. Y por eso la palabra de Dios entonces nos hace estas descripciones bien claras, bien puntuales, acerca de cuáles son esas conductas, cuál es ese carácter que debemos buscar para saber quién está acá y quién está por acá, sin referencia aquí a los bloques que tenemos dentro de la congregación. Y entonces pasamos a ver entonces este contraste, estos personajes que Pablo pasa a describir en el pasaje de Tito capítulo 1, versículos 10 al 16, a los cuales doy lectura en la Nueva Biblia de las Américas. Dice la palabra de Dios: porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por eso, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe y no presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. ¿Quiénes son estos a quienes Pablo se refiere con un lenguaje tan florido? La lista de estos adjetivos es impresionante. Mire usted: rebeldes, habladores vanos, engañadores, deshonestos, mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, corrompidos, incrédulos, abominables, desobedientes e inútiles. Como decimos acá en Guatemala, solo chulos no les dice. Y si usted ve la lista que tenemos en 2 Timoteo capítulo 2, la lista es todavía más impresionante, porque aquí, una página antes, ahí en nuestras Biblias, Pablo habla de estos como: los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados. No le alcanzan las palabras para pintarnos una foto de estas personas de las que él está hablando. Pero ¿de quiénes está hablando? ¿A quiénes se está refiriendo Pablo? Bueno, les presento a este grupo de personas que conocemos como los judaizantes. ¿Quiénes eran estos personajes? Desde el principio de su ministerio, Pablo tuvo adversarios. Personas que cuestionaron su autoridad apostólica y su manera innovadora de llevar el evangelio a los gentiles. Los gentiles son aquellos que no eran judíos. La iglesia nació en
Judea, Jerusalén, Judea, Samaria, lo último de la tierra. Los primeros apóstoles estaban muy comprometidos con establecer la iglesia en Jerusalén, llevar el evangelio a los judíos, Judea, pero ya a partir del tercer círculo de alcance empezaron a tener un poquito de problemas. No estaban muy decididos. Y Dios usa a un diácono de nombre Felipe para ser el que rompe esa brecha y va a Samaria. Y luego viene Pedro y ya ratifica lo que Dios estaba haciendo por medio de la predicación y los hechos de Felipe. Pero lo último de la tierra, ahí había otra frontera difícil de alcanzar. Y los apóstoles, a pesar de la persecución que se sufrió en un inicio, estaban titubeantes en cuanto a eso. Dios tiene que tratar con Pedro para convencerlo de ir en Hechos capítulo 10 a la casa de Cornelio. Y Pedro obedece a regañadientes y al final de cuentas va, pero no sabemos nada más que Pedro haya podido o querido hacer. Luego confirmamos que el llamamiento de Pedro era un llamamiento a ser apóstol a los judíos. Y Dios entonces se levanta un nuevo apóstol, es el Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Pero hubo estos que no estaban seguros acerca del apostolado de Pablo, de ese llamamiento que Dios había hecho de Pablo, esa elección para que él fuera el que llevara el evangelio hasta lo último de la tierra en esa primera época de la iglesia. Y entonces estos judaizantes, este grupo de extremistas que creían que el evangelio y la iglesia eran solamente como un avivamiento, como una manera nueva de practicar la antigua fe de Israel. Esto incluía la práctica de la circuncisión, la observancia del día de reposo, el sábado, abstenerse de ciertos alimentos. Ellos creían que los creyentes gentiles, aquellos que no eran judíos, que estaban recibiendo el mensaje, tenían que adherirse en cierto modo a ciertas prácticas de la religión judía. Pablo no ignora esta tensión entre la ley y la gracia, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, entre la manera de practicar la fe entre los judíos y los no judíos. En varias de sus cartas directamente denuncia y confronta a estos legalistas. Su experiencia con estos falsos hermanos, como les llama en otro lugar, se narra específicamente en Gálatas capítulo 2, en un temprano episodio de su ministerio, donde también, por cierto, está incluido Tito, a quien está escribiendo esta carta. Leamos Gálatas capítulo 2, donde Pablo viene y cuenta a partir del versículo 1. Dice Pablo: entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles. Pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos, introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del evangelio permanezca con ustedes. Estos legalistas, otra manera de referirnos a los judaizantes, son los herederos de los mismos fariseos, escribas y maestros de la ley a quienes Jesús enfrentó en su ministerio. Personas más interesadas en el cumplimiento de la letra y no el espíritu de la ley. Y mis hermanos, de estos, la iglesia de Jesucristo ha tenido a lo largo de toda su historia. No es algo exclusivo del ministerio de Jesús cuando enfrentó a fariseos, maestros de la ley, sacerdotes, personas que les
molestaba muchísimo que Jesús no observara, por ejemplo, el día sábado y que sanara gente ese día, que sus discípulos recogieran espigas en el día de reposo, que estaban todo el tiempo espiando a Jesús, viendo a ver qué encontraban para encontrar una ocasión de acusarlo. Estos no son solo en el ministerio de Pablo estos que decían, pero ¿por qué Pablo no circuncida a los nuevos cristianos? Como Tito, ¿verdad? Que es griego y tiene que, si quiere ser cristiano, deben circuncidarse. No, han estado presentes a lo largo de toda la historia de la iglesia. ¿Y saben qué? Siguen activos el día de hoy, siguen presentes. Y por eso es que esta enseñanza es relevante para nosotros. Es preciso identificar a estas personas. No estamos libres de personas que prestan más atención a la forma que el fondo de las cosas, que dan gran importancia a la apariencia e ignoran la esencia. Ya estos yo los conozco muy bien, porque a lo largo del ministerio que el Señor me ha permitido desarrollar, pues ocasionalmente me ha tocado enfrentar algunos de ellos. ¿Usted cree que estos instrumentos que tenemos acá al frente, estas guitarras eléctricas y esta batería han estado siempre acá? No. Pronto estaremos celebrando los 50 años de existencia de esta iglesia. Y a mí me tocó vivir esos años en los cuales en lugar de estos instrumentos teníamos solamente un piano y un órgano. Y mis hermanos, ese proceso de introducir los primeros instrumentos y las primeras alabanzas de tono más contemporáneo, por supuesto que tuvo resistencia. Había hermanos para quienes los cantos de Marcos Witt eran del diablo. Ahora ya están pasadísimos de moda, son considerados viejitos, ¿verdad? Como le bromeamos con Cicely. Pero en aquel entonces era una lucha que de pronto conllevó, no sangre, pero sí mucho sudor y lágrimas. Y a mí me tocó vivirla, porque justamente a final de los años 80 y principio de los 90 servía en el ministerio de alabanza de esta iglesia cuando hicimos esa transición. Mi primera época como anciano de esta iglesia, algunos de ellos podrán recordar, los nuevos, lo que voy a decirles va a ser piedra de tropiezo, tape sus oídos por favor. Pero yo usaba el pelo largo, hasta debajo del cuello, y cuando me tocaba predicar lo recogía únicamente con una cola de caballo. Un anciano de cabellera larga. Ahora usted dice, no, ¿cómo va a ser eso? ¿De dónde va a tener pelo ese hermano? Resentido hasta ahora, por eso se lo quitó todo. No. Yo soy de esa generación de hippies, de los 60s y 70s, que me dejé crecer el cabello, en la época en la que estaba como líder acá de la iglesia. Es más, preparen las piedras, se pusieron algunas piedras por ahí estratégicamente entre los asientos para que puedan lapidarme y apedrearme al final de este mensaje. Me perforé una oreja y usaba un piercing. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Están algunos. Y así subí a predicar. Y mis hermanos, en serio, sí. Cuando finalmente me cansé de tener el pelo largo y de tanta controversia y tanta polémica, y decidí recortarlo a un largo apropiado, se acerca una hermana a mi esposa Sheni y le dice, qué bueno que el hermano Estuardo ya se reconcilió con el Señor. Religiosos, legalistas, personas que sí se fijan más en lo de fuera que en lo de dentro. Las hemos tenido todo el tiempo. Y es importante identificarlos. Y por ello es que Pablo deja una descripción específica de su carácter y de su conducta. Pero también nos da lineamientos de cómo tratar con ellos. Cómo neutralizar esa nefasta influencia sobre nosotros. Fíjese, ahí en Tito ha dicho que estos hermanos ¿cómo dice? Es preciso taparle la boca porque están trastornando familias enteras.
La influencia de personas que se creen muy espirituales, porque esto es las normas, las reglas que todos debemos seguir, tiene una influencia, tiene un impacto. Es importante entonces identificarlos, aplicar de una manera crítica estas descripciones, tanto para distinguir a buenos como a los malos líderes. Y vaya, si necesitamos este criterio bíblico para el tiempo actual. Y mis hermanos, no se trata solo de la iglesia. Se trata de todo el escenario contemporáneo. Usted y yo necesitamos ese criterio para poder distinguir quiénes son buenos y quiénes son malos líderes. No solo en la iglesia, sino acá, a nivel nacional, a nivel local, en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, etc. Y sin embargo, hay muchos que se excusan en no querer hacer eso. En un versículo malentendido y mal utilizado para abstenerse de tener un criterio u opinión acerca de personas y cosas. ¿Cuál es ese versículo que se cita una y otra vez para decir, ay no, yo si no, mejor no critico a nadie, yo no hay que estar hablando de la gente, no tengo una opinión, prefiero ignorar lo que está pasando? Las palabras de Jesús allá en Mateo capítulo 7, versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Lo ha visto usted por ahí? Especialmente en redes sociales, ¿no? Cuando alguien se pone un poquito agresivo y un poquito beligerante o muy expresando una opinión criticando a alguien. No. Los cristianos no tenemos que estar diciendo nada de nada. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Se tiene la falsa creencia de que con estas palabras Jesús prohíbe a sus seguidores emitir juicio alguno sobre lo que otros dicen o lo que otros hacen. Y esta lectura errónea de Mateo 7:1 demanda un examen cuidadoso de lo que dice la Biblia en cuanto a cristianos juzgando a otros cristianos y al mundo que nos rodea. ¿Por qué Pablo nos deja este set de características para identificar los buenos líderes, los ancianos? ¿Por qué nos deja esta lista de adjetivos para identificar a los falsos hermanos, a los legalistas, a los que no son de los nuestros? Porque al final de cuentas tenemos que juzgar, tenemos que emitir una opinión. ¿Y entonces qué hacemos con las palabras de Jesús? Los traductores de la venerable Reina Valera 1960, la versión que muchos de nosotros usamos, decidieron utilizar el verbo juzgar para traducir indistintamente 3 diferentes palabras en el idioma griego, que es el lenguaje original usado por los escritores del Nuevo Testamento. El primer verbo es el verbo crino, el cual tiene el sentido de condenar aquello sobre lo cual emitimos determinado juicio. Nos hace jueces, y quien así juzga lo está haciendo con la clara intención de emitir una sentencia negativa sobre quien quiera que sea el objeto de su juicio. Tanto Jesús como Pablo exhortan al cristiano a no practicar esta clase de juicio condenatorio. No debemos ponernos en el papel de jueces al detentar el poder de condenar las acciones de otros. Este es el sentido entonces de Mateo 7:1. No juzguen para que no sean juzgados, el cual debe ser leído en contexto. Jesús advierte previamente sobre la insensatez de querer sacar la paja del ojo ajeno cuando tenemos una viga en nuestro propio ojo. Su enfoque, ¿cuál es? Cualquier señalamiento, dice Jesús, debe hacerse habiendo pasado por un autoexamen previo y hacerlo con humildad, como quien está sujeto también a fallar. No es entonces una prohibición lo que hace Jesús, sino una advertencia. El segundo vocablo, que se traduce juzgar en nuestras Biblias, Reina Valera,
es el vocablo catacrino. Es la misma palabra crino, pero con un prefijo. Y aquí básicamente tiene que ver no solo con un juicio condenatorio, sino con la ejecución de la sentencia que se ha dado. Entonces es el que lleva adelante el juicio que se ha emitido. No quiero entretenerme mucho en eso porque me interesa el tercero. El tercer vocablo que se traduce juzgar en nuestras Biblias también es el verbo crino, pero ahora tiene un prefijo que lo suaviza. Anacrino. Anacrino es el que describe nuestra responsabilidad de examinar la conducta de aquellos que nos rodean, y se traduce también juzgar en nuestras Biblias, pero indica un sentido diferente. Este tiene el sentido entonces de examinar, investigar, discernir o evaluar. Es el sentido en el que describe a un creyente espiritual, por ejemplo, cuando Pablo dice 1 Corintios 2:15 que el creyente espiritual, dice, el creyente carnal o natural juzga todas las cosas de una manera, pero el espiritual, dice, él juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Fíjese, 1 Corintios 2:15 dice que un cristiano que se considera espiritual juzga todas las cosas, anacrino, todas las cosas. ¿Qué significa eso? Tiene la capacidad, la madurez, la percepción para ver las cosas y poder distinguir qué es verdadero y qué es falso, qué es bueno y qué está malo, qué es blanco y qué es negro. En esa misma carta Pablo dice en 1 Corintios 4:3, por mi parte muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo. Pablo está diciendo, mire, quien me quiera anacrinear a mí, está bien. No tengo reservas en que alguien quiera juzgarme a mí mismo. Es más, ni yo me juzgo a mí mismo. Es este verbo. Un líder maduro como Pablo recibe de buen grado esta clase de examen. Él no teme ningún tipo de escrutinio que la gente pueda hacer de su conducta. Y mis hermanos, así somos cualquiera de nosotros que nos atrevemos a ponernos aquí en un púlpito frente a los ojos de la gente. Estamos sometidos al escrutinio público. Hay personas que incluso en sus redes sociales se identifican como figuras públicas, ¿no? Y casi todo lo que estas figuras públicas publican tiene las personas que están de acuerdo y los que están totalmente en desacuerdo. Y estos le ponen el like y le ponen el corazoncito y estos vienen y atacan y responden. Es natural. Es interesante que algunas de las nuevas versiones de la Biblia traducen este verbo anacrino como discernir espiritualmente. Ya se ha descontinuado el uso del mismo verbo juzgar, porque se dieron cuenta de la confusión que eso provocó esta versión anterior. Y por eso, mis hermanos, les exhorto aquí a no casarse con una sola versión bíblica. Poder ver de que al final de cuentas sí, hay otras. Tenemos que confiar en que el vocabulario original que se usó para escribir nuestra Biblia es el que debemos tener a la vista y usar traducciones que usan palabras apropiadas para esto. Por tanto, entonces, los cristianos estamos llamados a examinarlo todo, retener lo bueno y abstenernos de toda especie de mal, como lo dice 1 Tesalonicenses 5:21. Hemos sido llamados a someter todas las cosas al examen de la palabra de Dios y de nuestra conciencia moral, haciendo un ejercicio de discernimiento espiritual basado en las Escrituras. Examinamos, sometemos a prueba, investigamos y evaluamos las obras y palabras de otros bajo la guía del Espíritu de verdad. La comparación es mala y estoy titubeando en usarla. Estos tres verbos que se traducen juzgar
son el equivalente más o menos a lo que nuestro sistema de justicia pretende hacer. Hay un ente cuyo nombre me abstengo de mencionar, que se encarga de investigar, examinar, evaluar todos los casos que se presentan. Dejémoslo ahí. Hay un organismo judicial que es el que se encarga de hacer, esta es la parte anacrino, esta es la parte del crino, este juzga, sentencia, tiene que hacer un juicio. Y luego está un organismo ejecutivo que se encarga de ¿qué? De ejecutar la sentencia, ¿no? De poner en la cárcel a los que deben ir a la cárcel, de declarar libres a los otros. El sistema, como hemos visto, no funciona muy bien. Pero se dan cuenta cómo es que la palabra de Dios le da fundamento incluso a estos procesos. Y perdónenme los abogados y los profesionales del derecho que están por aquí y por el atrevimiento de meterme un poquito a su campo para que tengamos claro cómo es que funciona esto. Nosotros hemos sido llamados, y por eso la comparación es mala en este momento, pero nosotros sí estamos llamados a evaluar, a discernir, a examinar todas las cosas. Y por eso, mis hermanos, es que toda persona pública, sea gobernante o sea quien sea, debe estar sujeta al escrutinio de los cristianos también. No estaría completo este mensaje si no comentara la frase de Pablo acá en el pasaje que nos ocupa, de esta cita que hace tratando de analizar el carácter y la conducta de estos falsos maestros cretenses. Se apoya en un discernimiento de la cultura propia del lugar. Al citar la frase del poeta y filósofo a quien él se refiere como su propio profeta, un hombre que luego identificamos de nombre Epiménides, Pablo valida el autoanálisis crítico que se hace del perfil antropológico, sociocultural de la sociedad cretense. O sea, Creta es una isla que está aislada, al sur de Grecia, lejos del cercano oriente, lejos de Israel. Ahí está en medio del mar. No sé cómo hicieron los creyentes para ir a parar ahí. Pero lo que vemos aquí en esta frase es cómo es que Pablo no solo se ocupaba en estar leyendo las escrituras, él leía la literatura en su afán de poder juzgar, de poder evaluar mejor las cosas, tener un criterio, una opinión bien informada. Él también leía la literatura local, la literatura del lugar, incluyendo a este autor, y lo cita y lo valida, porque cuando dice después de citarlo, que dice, este testimonio es verdadero, en ese momento esas palabras de Epiménides pasaron a ser parte ¿de qué? De la palabra de Dios. Se volvieron inspiradas, podríamos decir, en un sentido. Y ahora esto me lleva a pensar entonces, mis hermanos, que este es uno de los elementos que necesitamos incluir en nuestro proceso de evaluación de los líderes y toda persona bajo cuya influencia nos encontremos. Preguntémonos por un momento, así como aquel dijo acerca de, así son los cretenses, pensemos por un momento, ¿cómo somos los guatemaltecos? ¿Cuáles son las debilidades de nuestro carácter cultural? ¿Por qué nuestra gente actúa de la manera que lo hace? ¿Qué hay detrás del pensamiento que mueve nuestras acciones? Es un factor cultural importante que debemos tomar en cuenta a la hora de tener un juicio de valores acerca de lo que sea. La capacidad de ver y reconocer los pecados de nuestra cultura es un elemento importante para llegar a buenas conclusiones en nuestro juicio de valores. Muy bien, Pablo no se contenta solamente entonces con pintarnos esta foto de los falsos maestros, falsos hermanos. Lo más importante aquí es determinar qué hacer, qué hacemos con estos líderes que están pretendiendo nuestra lealtad, nuestra obediencia, convencernos acerca de lo que es su lado de razón. Y otra vez,
Pablo lo está hablando del contexto de la iglesia. Pero mis hermanos, qué posición más privilegiada la que tenemos en Guatemala. Vean, estamos estudiando esta mañana lo que dice la Biblia acerca de la salud de la iglesia. Pero como guatemaltecos estamos viviendo esto a un nivel nacional, donde también hay buenos y malos, o buenos que no son tan malos, o malos que no son tan buenos, pero también estamos observando esto a un nivel internacional y global. Porque no somos ajenos a lo que está pasando también en Israel y con Hamas. ¿Se da cuenta usted la importancia de lo que estamos hablando el día de hoy? Tenemos que tener un criterio acerca de cada una de estas esferas. No podemos estar ignorantes. Lo que aplicamos en una es la misma capacidad que nos va a servir para tener sabiduría y vivir con sabiduría en este país, en este mundo, especialmente por los tiempos difíciles que se avecinan. ¿Qué hacer entonces? Pablo no solo describe con toda precisión el carácter y conducta de estos falsos maestros, también nos dice qué hacer con ellos. En primer lugar, habla de taparles la boca. Déjeme ponerlo un poquito más suave. Neutralizarlos. Es importante neutralizar la influencia de estas personas. Pero el hecho de que él hable de es necesario taparles la boca implica cierto grado de violencia. Y nuestra tendencia, evidenciada por los hechos actuales en Guatemala, es evitar la violencia a toda costa. Hay diferentes maneras de entender esto que dice Pablo acá, pero la orden implica silenciarlos de una manera firme, con la misma autoridad de Jesús, cuando él reprendió el viento y dijo a la mar, calla, enmudece. Esa misma autoridad espiritual también es nuestra. Hay personas a quienes debemos silenciar. Hay palabras y maestros a los que no debemos escuchar. Sin embargo, de todos modos, ahí estamos nosotros encendiendo la radio, sintonizando el canal de televisión, escuchando esas prédicas que no tienen mucho de sana enseñanza. ¿Está usted tapándole la boca a esas enseñanzas que no le hacen ningún bien, que se desvían de esta doctrina sana que hemos abrazado como cristianos? Segunda cosa que debemos hacer, reprenderlos severamente, le dice Pablo a Tito en versículo 13. Este testimonio es verdadero. Por eso, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. Y aquí quiero ocupar un par de minutos en hablar de esa función, mis hermanos, que nos cuesta tanto venir y ejercer en la iglesia. Cuando Pablo habla de exhortar con sana doctrina, refutar a los que contradicen y aquí reprender severamente, mis hermanos, está hablando de ese que le llamo el don perdido de la exhortación. De todos los dones del Espíritu hay controversia sobre cuáles están vigentes y cuáles han cesado. Algunos afirman que dones tales como lenguas, profecía, milagros, sanidades, solo fueron para cierta época. De otros, todos estamos de acuerdo, que han permanecido y deben seguir siendo ejercitados por el cuerpo de Cristo. Dones tales como misericordia, servicio, enseñanza, presidir, dar y exhortar. Pero este don de exhortación, cuya vigencia y necesidad afirmamos, pero que poco practicamos, ¿de qué se trata? ¿Qué significa? Algunos que hablan de ¿qué es exhortación? Piense por un momento, ¿a qué se refiere esto del don de exhortación? Pensamos en el aspecto de animar, alentar, pero también está el aspecto de despertar el entendimiento de la otra persona.
Incitar a alguien es la definición de diccionario. Incitar a alguien con palabras a que haga o deje de hacer algo. En otras palabras, mover la voluntad de otra persona, sin manipular. Mover la voluntad de alguien más de la manera más persuasiva posible. Y yo pienso por un momento, ay de aquel que se atreva a hacer algo de esto en la iglesia de Cristo hoy. Fácilmente nos ofendemos si alguien se atreve a hacerme ver algo en mi vida que debo cambiar, ¿no es cierto? ¿Recibiría usted de buena gana a alguien que viene y le trata de convencer con palabras, hacerle ver primero una cosa que usted está haciendo o que usted no está haciendo y que debe hacer o debe dejar de hacer? ¿Somos receptivos a esa clase de exhortación? En general, realmente no. Y por eso ya no se practica. ¿Por qué? Porque vivimos vidas demasiado privadas en donde nadie debe meterse en la vida de otro. Y esto, mis hermanos, es una negación del sentido de comunidad que debemos tener como iglesia. De todos los cristianos, son los líderes de una congregación los que están más obligados a ejercer este don y función, como lo vemos en las epístolas pastorales. Pablo le pide a Timoteo, a Tito, exhorta, exhorta, exhorta. Pero no lo hacemos, porque no queremos problemas con nadie. No lo hacemos, exhortándonos unos a otros, no es una función solo de liderazgo. Todos debemos practicar, especialmente aquellos que han sido bendecidos con este don espiritual, que lo hace de una manera apropiada, con amor. No es una crítica, debe ser recibido, debe ser aceptado. Y es por eso es que es un don sobrenatural impartido por el Espíritu Santo. Suficiente el don de exhortación. Tercera cosa que debemos hacer con estos falsos hermanos, hacer evidentes sus hechos, versículo 16, que obviamente contradicen cuando dice acá, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Hay que poner en evidencia los hechos de estas personas. No hay que tener temor de denunciarlos, señalarlos. Y número 4, y este es el tema del mensaje del próximo domingo, ya en el capítulo 2 de Tito, cuando Pablo le dice a Tito, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Una buena enseñanza es una excelente forma de neutralizar la influencia de estos malos líderes, de estos malos hermanos. Termino, mis hermanos, con una exhortación final. Ahora déjenme exhortarlos a ustedes, practicar algo de lo que estoy diciendo. El versículo 15 de este pasaje que hemos visto en este momento dice: todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Esa es la exhortación final que Pablo le deja a Tito, es la exhortación final con la que nosotros debemos quedarnos. Mis hermanos, este es un asunto de pureza. Romanos 14:14 dice el mismo Pablo: yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. En medio de un mundo corrompido y contaminado, donde pocos actúan con una limpia conciencia, sabemos que donde quiera que hay dos partes en conflicto, tanto en uno como en otro lado, hay líderes y gente que actúan solo velando por su propio interés y su conveniencia, cuyas motivaciones son de todo menos puras. El pueblo del Señor está llamado a ser puros y santos, no dejando que temas o intereses políticos y pasajeros nos contaminen. Juzguemos todas las cosas, pero hagámoslo con una limpia conciencia,
con un pensamiento que nace de la mente de Cristo, viendo las cosas como Dios las ve, aplicando un criterio bíblico para examinar la conducta de aquellos que son o aspiran a ser nuestros líderes y determinar si realmente califican para ser dignos de nuestra confianza y nuestra obediencia. Se acerca el tiempo en el cual la Iglesia de Jesucristo en Guatemala no será en nada diferente a lo que fue la iglesia en Jerusalén, en Antioquía, en Éfeso, Corinto, Tesalónica o Creta. El destino que sufrió la iglesia en Cartago, Constantinopla o Roma, contaminándose con enseñanzas extrañas, ajenas a la sana doctrina que recibieron de Pablo y de otros apóstoles. Y terminaron siendo, ¿qué cosa? Una iglesia decadente que terminó prostituyéndose y cayeron bajo el juicio de Dios. Así mismo puede suceder a Guatemala. El curso de la historia ha sido inexorable. La pregunta es si estamos preparados para resistir y, como dice Hebreos, resistir hasta la sangre. Y mucho de eso depende de si usted tiene ojos y oídos abiertos ante los tiempos que estamos viviendo. Jesús nos exhortó a velar y orar, estar alerta cuando hay guerras, rumores de guerra, terremotos, señales en el cielo, como ese eclipse de la semana pasada que peinó todo el continente americano. Fue un espectáculo especialmente para nosotros. Falsos maestros, todo lo que se menciona en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Todo esto, el mismo Señor afirma, es solo principio de dolores. Entre tanto, somos llamados a velar y orar y hacerlo celebrando la gloria del Señor y afirmando que Él es el Rey y Él es aquel que nos lleva en victoria a pesar de las circunstancias. Renovar. Esté seguro esta semana, hablar palabras de esperanza, exhortar con palabras como las que escuchamos en este canto final. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.